Hola, muy bienvenidos a este Centro de Estudios Libertario Virtual. Hoy día tenemos a un invitado que rompe todos los esquemas. Él es músico profesional, emprendedor, fundador de Conexión Rítmica. Ha sido durante mucho tiempo educador de niños que sin duda han quedado marcados por su presencia, dado que es una persona creativa, es una persona sensible, conectada. Vive en Chile hace ya sus buenos años, tanto así que está radicado acá, tiene 3 hijos chilenos, y estamos con Marcos Rivas, hijo de Armando Rivas, un gran pensador latinoamericano como pocos, para hablar de su padre, que ha fallecido hace poco tiempo y que todos hemos lamentado su partida. Muy bienvenido, Marcos, al Centro de Estudios Libertarios. Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Muchas gracias a ti, Vanessa, un gusto saludarte y a todos los que están viendo. Un placer para mí. Yo quería, sabes, hay una cosa que nosotros compartimos. Comparte Marcos con su padre, también con su hermano, que leí la despedida que le hizo y es magnífica. Y ellos lo comparten con todos nosotros, que es el espíritu libertario. Y les quiero dar algunas muestras para que quienes no conocen a Armando Rivas se entusiasmen y entiendan o llegue a su actual situación de pensamiento algunas de las reflexiones más agudas en breve frase que tenía Armando Rivas como un poco una especie de mantra en el que se sostenían todas sus investigaciones, eran convicciones de un espíritu que no se dejaba someter. Imagínense que haya dicho, América Latina será libre cuando se libere de sus liberadores. ¿No nos hace un gran sentido? El que tira la primera piedra no es el justo, es un pecador de grandes tentaciones y pocas oportunidades. La confusión entre convicción y soberbia es el camino al desastre. La devaluación es como ir al dentista, se puede posponer, pero no se puede evitar. Cada vez más, y esto lo podemos ahora, ¿no es cierto?, conectar con nuestra situación de las AFP de esta semana, cada vez más lo posible en política resulta imposible en economía. Otra cosa que dice que nos vamos a preocupar hoy día es de su visión de la democracia. Él dice la democracia no es la sucesión en el usufructo de un Estado opresor, no es la sucesión en el usufructo de un Estado opresor. ¿A cuántos de nosotros los libertarios no tenemos ganas de gritarle eso a la élite política que una y otra vez captura a este Estado opresor y se hace de sus usufructos? La red pública no es la cosa nostra. Otra tremenda frase que a uno le está mostrando cómo estaba conectado con la diversidad de dimensiones que tiene la realidad. Es decir, acá le está hablando, ¿no es cierto?, a la narcopolítica. El socialismo es la violación de los derechos individuales y educar en el marxismo es como amamantar con alcohol. Esta otra frase me recuerda mucho a algunos grandes intelectuales, porque de tan grandes que creen que son, se les olvida lo que realmente son. Y dice, la estupidez no es la falta de inteligencia, sino la diferencia que hay entre la inteligencia que se tiene y la que se cree tener. Y así podríamos seguir con Armando Rivas, y tengo varias frases más para traerles acá, pero sobre todo me gustaría contarles un poco cuáles son los títulos más importantes de su obra. Él escribió La falacia de la civilización occidental. ¿Cuántos intelectuales nos defienden la civilización occidental como el paradigma al que hay que seguir frente a las otras civilizaciones? Imagínense en lo que se metió y a lo que se atrevió. Tiene otro libro que se llama Rule of Law, The Path to Freedom. Después otro, Entre la libertad y la servidumbre. Otra de sus obras es Propiedad, Fuente de la libertad. ¿Quién es Occidente? El retorno de la luz del día, el fin de la idiotez y la muerte del hombre nuevo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que por fin se produjese ese deceso? El manifiesto liberal republicano, Cuba entre la independencia y la libertad, pensamientos para pensar, y así, tiene una larguísima lista de libros que componen una gran obra, así es que vamos a ver si es que quién se anima a tener la primera cátedra. Armando Rivas, yo estoy bastante tentada. Marcos, ¿qué quieres que te diga? Y todo esto es gracias a ti,
Así es que me gustaría primero partir por darte las gracias, porque tú me presentaste a tu padre, yo que soy una filósofa escondida del mundo, cada día más fuera, pero todavía con mis hábitos de ermitaño, ¿no es cierto? Y tú llegaste, me mostraste a tu padre y yo me enamoré. Y me gustaría saber, digamos, que nos cuentes tú más o menos cómo ha sido este volver a encontrarse con su pensamiento para esta entrevista, volver a ver al viejo, como le dicen ustedes. A mí mi hijo mayor me dice la vieja, ustedes le dicen el viejo, y repensar lo que tantas veces te ha dicho. Bueno, primero que nada, agradecerte a vos. O sea, yo te leía en Facebook cada tanto y como te dije en nuestra conversación privada la otra vez, siempre me resonaba tanto que decía, esta mujer tiene que conocer. Además, bueno, yo lo conozco a tu hermano, que lo he escuchado hablar, y estamos muy alineados con las ideas de mi padre, y en ese sentido, ahora como vos bien me presentaste, yo soy músico, me dediqué a otra cosa, y como también te comenté una vez, el pensamiento de mi padre me llega a mí por ósmosis. Yo la verdad que no me dediqué a leer a mi padre, yo lo escuchaba, y cada almuerzo, cada conversación o cada reunión, habían los temas estos que eran, yo te diría, casi una obsesión para él, un poco por su origen cubano, que no sé si lo mencionaste, que es para mí algo fundamental. Y realmente, claro, uno nunca sabe cómo va a reaccionar cuando un padre se va de este mundo, y generalmente, como decía mi padre, you take things for granted, nos decía muy a menudo, y una de las cosas que uno take for granted es a los padres. Claro, que lo Entonces, tomas por dado, para quienes no sepan inglés, sí. Por algo que está ahí, claro, que siempre va a estar, digamos, sí. y bueno, y cuando me invitaste a esta entrevista fue, o sea, yo no podía negarme, pero al mismo tiempo fue un enorme desafío porque, como te digo, o sea, yo me dediqué a otra cosa, tengo otros intereses, nunca me involucré demasiado en el tema político, tengo una filosofía un poco de que uno, para cambiar el mundo, lo que tiene que hacer es cambiarse uno mismo. Entonces, desde ahí, pregonar ideas y qué sé yo, no es mucho lo mío. Pero bueno, mi padre tenía esta pasión y aportó mucho, y viendo la realidad del mundo y viendo la realidad de lugares donde realmente la libertad es una utopía durante muchos años, y me refiero a Cuba y a algunos otros lugares, obviamente, me dan ganas de que la gente realmente escuche, porque además hay tanta mal interpretación y confusión con todos estos asuntos. Absolutamente. A mí, bueno, el título de nuestra entrevista es Democracias tiránicas o tiranías democráticas. En realidad este es un tema que viene hace tiempo dándole vueltas la ciencia política en torno a distinguir al totalitarismo, del autoritarismo, a las dictaduras, de las tiranías. Ahí tu papá decía que la dictadura no es un término moral, sin embargo la tiranía sí. Entonces, cuando lo oí por primera vez y fui profundizando en sus clases, en cómo él aborda el tema de la democracia, en realidad quedé muy impactada porque cuando tu hermano lo despide y dice que él fue un hombre bastante auténtico y que le gustaba repetir un poco en broma, un poco en serio, que no dejaba pasar oportunidad para ser desagradable. Entonces, porque lo que a mí me encantó de él fue justamente eso. No puede haber nada más políticamente incorrecto hoy día que decir que la democracia puede ser tiránica o que una tiranía puede ser democrática. Y es un tema que toca muy de fondo a todo el sector liberal, porque hay liberales, hay libertarios que no defenderían la democracia como un sistema per se, y a mí siempre me pareció medio raro eso, pero él defiende algo que es una estructura que podría manifestarse en una forma democrática, pero que él es el Estado de Derecho, the rule of law, y que es el sistema republicano, ¿sí? Pero a él lo que no le interesa es que la elección finalmente
sea legítima porque responde a una mayoría, porque esas mayorías pueden ser tiránicas, y él toma muy fuertemente el pensamiento de los Founding Fathers, de los padres fundadores de Estados Unidos. Les quiero leer cómo él entiende la democracia, que esto yo lo tomé de una entrevista que él dio. Dice, la democracia, dice Armando Rivas, es una falacia. Lo dijo Aristóteles hace 2500 años, porque es la destrucción de la república. Es donde no se respetan los derechos individuales. O sea, imagínense, no solamente está hablando de que la república es preferible y que puede tomar una forma democrática, sino que aquí está diciendo que la democracia es contraria a la república. Con esto, obviamente que tiene que haberse ganado una cantidad de enemigos y de gente que lo quería acogotar en un mundo latinoamericano que había pasado por una serie de dictaduras militares, ¿no es cierto?, durante la década de los 70, 80, que es, con todo lo que eso significó en términos, algunas más desastrosas, otras menos, pero siempre está el tema de las violaciones de derechos humanos, etc. Entonces, bueno, él sigue, en la democracia entonces no se respetan los derechos individuales, y por eso los Estados Unidos desarrollaron un sistema que llamaron The Rule of Law, donde se estableció un sistema distinto de la democracia. O sea, lo ve como algo completamente diferente. Y es más, los Founding Fathers tienen declaraciones claras contra la democracia. La democracia se opone al concepto de The Rule of Law, porque como dijo Jefferson, es en un despotismo electivo no es un gobierno por el que luchar. O sea, sería un despotismo electivo. La mayoría podría transformarse en un despotismo sobre las minorías. Entonces lo que se creó en Estados Unidos fue la garantía de que ningún gobierno, por más que fuera elegido de manera democrática, iba a pasar a llevar los derechos individuales, y ahí fue lo que él llama, él recoge de Judicial Review, que lo creó, él cita un caso del juez Mattson, el caso Mattson del juez Marshall, que él termina diciendo que todas las leyes tienen que sujetarse a lo que está estructurado ya previamente en la Constitución, ¿ya? Todos los gobiernos que han creado una Constitución la consideran la ley fundamental de la nación, por tanto, toda ley contraria a la Constitución es nula. Eso es de lo que se trata de Judicial Review, que es revisar, ¿no es cierto?, la legislación respecto de la Constitución. Y es el deber del Poder Judicial decir qué es la ley. Lo que se trataba era de evitar lo que estaba pasando en el mundo, que es que la izquierda se ha apropiado de la ética y está vigente el populismo. ¿Y qué pasa cuando él ve eso, Marcos? O sea, cuando él ve que está vigente el populismo, que es una estructura democrática, ¿qué pasa con el rule of law en ese contexto? Bueno, finalmente se genera lo que pasa, o sea, mientras estabas hablando, yo digo, bueno, por ahí sabemos que Hitler fue elegido, ¿verdad? O sea, a Hitler lo votaron. O sea, está lleno de ejemplos en donde la democracia no se hace efectiva, no se hace real, y finalmente los derechos de la gente y de las minorías están pasados a llevar, bueno, en formas terribles. Entonces, para mí, te vuelvo a decir, o sea, es algo que yo lo llevo en el ADN, no lo tengo muy racionalizado, pero lo veo constantemente y no sé muy bien, no soy experto, no sé por dónde viene la solución, no sé si aplicar. En definitiva, otro de los elementos importantes es el efecto que esto tiene en la economía, ¿no? Porque él, cuando habla de los Estados Unidos, él llega a la Argentina y se pone, obviamente, a investigar, y se da cuenta que Argentina fue, según él cuenta, el tercer país en aplicar estos principios que los Founding Fathers habían aplicado en la Constitución americana. O sea, la Constitución argentina es muy similar a la de Estados Unidos, sin embargo, vos ves la realidad argentina, que es nefasta, con gobiernos populistas históricos, en donde todo ha sido tergiversado. Así que eso, no sé. Claro, ahí él también tiene esa experiencia cubana muy fuerte, de haber nacido en Cuba y de haber tenido que irse de Cuba habiendo vivido en un país que era uno de los más ricos de Latinoamérica en el momento en que llega Fidel Castro. O sea, no es que la gente se estuviera muriendo de hambre, él cuenta, ¿no? Y luego cuéntanos lo que le pasa cuando llega como cubano a Argentina, después de que Argentina había sido el 6º país más rico del mundo.
Bueno, él llega a Argentina, se encuentra con el nacionalismo católico, él con la iglesia no tenía mucha amistad, para nada, por no decir que en realidad, o sea, yo creo que mi viejo no pisó y nosotros, pero se casó con una mujer de una familia católica, ¿viste? Se enamoró y bueno, y avanzó, y se encontró en una situación complicada. Ahora, el otro día yo lo escuchaba a mi hermano que le hicieron un homenaje en la Fundación Libertad en Argentina, y, y mi hermano contaba una cosa que yo no sabía, que mi viejo llegó a vivir a la casa de mi abuela, porque no tenía ni uno, ¿viste? Y decía, bueno, mi abuela le consiguió que enseñara economía en una universidad, que ahora no me acuerdo si era la Universidad de Morón, y mi viejo le dice, bueno, pero yo no sé nada de economía. Y mi abuela le dijo, bueno, aprende. Y mi Claro, viejo es se que ponía a estudiar en la noche y se iba a dar clase de lo que se había estudiado, y bueno, enseña desde siempre, ¿no? Ahora era súper crítico, obviamente de Perón, y de una Argentina que consideraba que... Hay una frase con el tema de la pampa húmeda, ¿no? Que no sé si la tenés por ahí registrada, pero que claro, porque en el fondo como que la gente piensa que la pampa húmeda como que se secó, y por eso Argentina se fundió, ¿viste? Pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene que la ver frase que yo tengo es cuando él dice, Argentina es el único país del mundo que se ha subdesarrollado, dice. Sí, bueno, pero hay otra de la pampa húmeda que ahora no la tengo a mano, pero Ya. él era muy, muy jocoso, Sí. le gustaba, viste, encender un poco, tenía un humor bien particular, pero él un enamorado de Argentina, le encantaba el clima de Buenos Aires, y nada, y él se hizo argentino, terminó siendo diputado, y también por ahí escuché, que les hablaba a los diputados, que hay alguien que contó esta anécdota, que le decía a los diputados argentinos en el Congreso que ustedes no saben nada de la historia argentina, hablando un poco de Alberdi, ¿no? Claro. De cómo Argentina se convirtió en uno de los primeros países, y a través de este pensamiento, que bueno, por ahí vamos a saltar al tema de Alberdi seguramente, que para él era fundamental. Sí, ahora hay un tema que es, además de la democracia y cómo él observa esto, ¿no? Porque él sigue de ahí diciendo el populismo en sus distintas versiones, también lo dijo Aristóteles, tengan cuidado que los pobres van a ser siempre más que los ricos, y ahí describió la demagogia. Y entonces para él, el socialismo es la denominación que le dio el iluminismo a la demagogia. Él está cuidándonos de estas tiranías mayoritarias, despóticas, de las que escasa y raramente se ha hecho cargo el liberalismo y el libertarianismo, y cuando lo hacen son inmediatamente acusados de fascistas, como si estuviesen prefiriendo regímenes militares o monárquicos, etc. Lo cual no es así, yo diría, porque lo que uno observa en el pensamiento de tu padre es que hay un gran llamado de atención. Esta respuesta que yo leí, la pregunta que se le hizo en esa entrevista fue, ¿qué es lo que debiera de tener cada latinoamericano en su mente? ¿Qué es lo que debiera estar pensando? Y él lo primero que responde es, la democracia es una falacia, dice. Claro que es una falacia en términos, digamos, metafóricos, evidentemente, porque una falacia es un argumento que pretende ser, que no es argumento, digamos, pero pretende serlo. Pero él, ¿en qué sentido lo está diciendo? Lo está diciendo que nosotros creemos que porque hay una democracia, luego todo lo que se produce en esa democracia es moralmente justificable. El tema es que en la medida en que viola los derechos de las minorías, pero no como se ha querido plantear, porque ahora la reestructuración que se ha dado es que ya no es de rule of law, ya una minoría no quiere ser tratada igual que las otras, sino que dado que se ha tragado el cuento de ser históricamente explotado, históricamente maltratado, históricamente ninguneado, etc., entonces ese históricamente tiene que ser compensado con al final la destrucción del Estado de Derecho, porque tiene que darse derechos especiales a minorías especiales. Entonces, y eso es populismo, evidentemente, porque the rule of law es tratarnos a todos por igual. Y hoy día con el feminismo, con todas las minorías, se ha instalado una descarga muy fuerte sobre la posibilidad de defender la igualdad ante la ley de todos,
ricos, pobres, mujeres, hombres, minorías sexuales o raciales, etc. Y eso él yo creo que lo veía con mucha preocupación. No sé cómo él enfrentó el tema, digamos, del enclaustramiento producto de la crisis sanitaria, cuáles eran sus ideas, cómo él vio el avance de un Estado que de pronto impide a la gente salir, cómo vivió él esto. La verdad, Vanessa, que no lo tengo demasiado claro. Mi padre vive en Argentina, en Buenos Aires, yo estoy en Pucón. Teníamos no demasiada comunicación. Sí sé que estaba agotado y cansado de esto porque él era un tipo muy movedizo. Como te conté por ahí, salía a cantar, le encantaba juntarse a tomar café con amigos y qué sé yo. Y de hecho, yo te digo que este enclaustramiento a él le causó probablemente la muerte, no directamente de la enfermedad que está contagiando a todo el mundo, sino porque se le produjeron unos coágulos de la falta de movimiento. La falta, estuvo demasiado tiempo quieto. Entonces, ahora no tengo claro, como te digo, pero supongo que no estaba nada feliz. Supongo que no estaba nada feliz. No, absolutamente, es algo que a todos los liberales y libertarios también nos preocupa muchísimo, cómo a partir justamente de un populismo que ahora usa otra forma, a pesar de que hay un problema, pero el problema, claramente la solución está generando, como tú lo puedes ver, en cuánta gente que hoy día, por falta de movilidad o porque no se atreve a ir a un hospital o a nada, por miedo a contagiarse, en suma, termina siendo digamos, fuertemente perjudicada hasta la muerte. Bueno, yo quería entrar en el tema de la admiración que sentía tu papá por la Revolución Gloriosa y cómo él habla de esta otra falacia que vendría siendo la cultura occidental, que a diferencia de lo que suele pasar en el mundo liberal, libertario, la cultura occidental se defiende con bastante fuerza. Pero aquí tu papá nuevamente es políticamente incorrecto, y entonces él dice, ¿no es cierto?, que la semilla, digamos, del pensamiento totalitario está en Europa y que lo que nosotros tenemos que defender no nació precisamente en Europa. ¿Nos puedes explicar un poco de, digamos, esta otra falacia? Bueno, mi viejo siempre nos decía, ¿te enseñaron la Revolución Inglesa en el colegio? Seguro que no, ¿verdad? Y una y otra vez nos explicaba y nos decía por qué era tan importante, porque finalmente las ideas en las cuales se funda la Revolución Inglesa pueden ser vistas así de afuera como similares o las mismas, pero él caló fino y se dio cuenta que había diferencias bien grandes entre una y otra. Entonces, yo acá, por ejemplo, tengo anotado, él dice, habla de Rousseau, ¿no? Que dice que fue indudablemente el origen del totalitarismo. Cuando Rousseau dijo, así como la naturaleza le da a cada hombre poder absoluto sobre las partes de su cuerpo, el pacto social le da al cuerpo político poder absoluto sobre sus miembros. Soberanía popular, pone, ¿no? Entonces, o sea, él con la Revolución Francesa no quería saber nada y para él, claramente, la Revolución Gloriosa fue la que, bueno, después llevó a que los Estados Unidos tomaran todas estas ideas y se convirtieran en lo que se convirtieron, ¿no? También el tema... Pero había una idea que era la fundamental, ¿te acuerdas? Que era, él dice que la Revolución Gloriosa es la primera vez que se le pone un límite al poder del Estado sobre los individuos. Correcto, correcto. En el fondo, ahí es como que por primera vez el Estado no es... y ahí, bueno, hay muchos filósofos que ahí aparecen, aparece Kant, aparece Hegel, aparece Hume, aparece Locke, y vos ahí en la fineza podrás aclarar más el tema. Yo, como te digo, entiendo claramente que, mira, por acá hay otra frase que es interesante, que vos me hablabas de Ayn Rand, que escribió, la filosofía política angloamericana y la franco-germánica son tan diferentes como el día y la noche, ¿no?
un poco por estos temas de que por primera vez el soberano pierde este poder absoluto, y finalmente se reconoce el derecho que para mi viejo era el fundamental, que era la búsqueda de la propia felicidad, ¿no? El derecho a la propiedad, y desde ahí, y bueno, y como ves, los pensadores de la Revolución Francesa tienen esto medio mezclado, ¿no? Ellos hablan de libertad, igualdad y fraternidad, y ahí se arma para el que no profundiza bien, se arma un asunto complejo. Sí, muy despótico, porque a él hay algo que detesta de Hegel, es que Hegel dice que el individuo cobra su ser en el Estado, esa es la lectura que él hace, y que fuera del Estado el individuo en el fondo carece de ser. Y hay un tema bien importante que también me parece genial, que es su énfasis en la búsqueda por la felicidad. Porque hoy día este es otro debate que genera mucha complicación, producto de que fue capturado por un supuesto liberalismo igualitario que no existe, es otra forma de socialismo, que supone querer defender los derechos individuales también, pero que siempre termina reventándolos en busca de una igualdad de oportunidades que termina siendo una igualdad de resultados. Y entonces la discusión sobre el derecho a la búsqueda de la felicidad ha quedado muy fuera del marco de lo que se suele reflexionar en los ámbitos liberales y libertarios. Y la búsqueda de la felicidad para tu papá está vinculado fuertemente a su autor de cabecera, que es David Hume. Porque David Hume es el que dice que las pasiones mueven a la razón, ¿cierto? Y en el fondo la felicidad él dice, las pasiones son el fundamento, y la felicidad está vinculada a estas pasiones. Y por eso él detesta a Kant, porque Kant dice que es inmoral cuando uno hace algo en pos de su propio beneficio. Hay que hacerlo solamente en pos de un deber, que son las máximas universales, ¿no es cierto? Y entonces si lo haces porque tú te gratificas, porque tú te beneficias, entonces tú eres inmoral. Y ahí es donde ancla muy fuertemente la visión de tu padre de la crítica que hace a Kant, la importancia que tiene la búsqueda de felicidad y su concepción del ser humano que viene dada por Hume, y esta idea fundamental que son las pasiones las que mueven a la razón, y donde él termina diciendo su gran frase, que es que el iluminismo es una barbarie ilustrada. El iluminismo al final no es más que el oscurantismo de la razón, porque niega la existencia de las pasiones. Correcto, sí. Bueno, ahí está. Nosotros hablamos el otro día un poco de cuando él hablaba de Cristo también, cuando dice ama a ti mismo, o sea, ama al prójimo como a ti mismo. Y finalmente esto, yo creo que, claro, fue mal entendido. Y hoy por hoy te voy a decir que en muchos espacios de la nueva era y de la gente, hoy se está reconociendo esta idea de que si vos no te querés a vos mismo, no podés querer a nadie en el fondo. O sea, el amor empieza por el amor a uno mismo, y desde ahí, pero se confunde con una idea de que sos un egoísta, ¿no? Como que si vos te querés mucho, sos un egoísta, y hay toda una malversación de ideas que genera mucha confusión. Con respecto a eso también, yo te quería decir que para él la búsqueda de la felicidad, o sea, no era imposible sin la libertad, básicamente, ¿no? Para él el tema de Cuba era como tremendamente frustrante. Él dijo, cuando le preguntaban por qué se fue de Cuba, porque no entrábamos, Fidel Castro y yo no entrábamos en la misma isla. Él siempre nos decía que lo escuchó hablar la primera vez y nada, y entendió que se tenía que ir. Sí, ahí es el tema del amor al prójimo. Quisiera leerle a nuestros telepensantes una frase que tomé de cómo él lo explica, de cómo Armando Rivas lo explica. Dice, se cree que hay una antítesis entre el amor y el interés, pero uno no ama por el otro, sino por sí mismo. Y cuando el amor logra su máxima expresión, es cuando es entregado al punto que uno puede experimentar ese mismo amor por uno mismo. Si no me da felicidad amar al otro, entonces no lo amo.
No amo para hacerle un favor al otro. Incluso puedo hacer un favor sin amar al otro. Entonces, él le da la vuelta completa al asunto. Yo lo hice, yo tengo mi tesis, te contaba de donde tomé ese mandamiento y lo analicé desde Nietzsche. Mi tesis de filosofía se trata de eso. En Nietzsche el amor se ha transformado en una enfermedad, justamente porque solamente se considera amor aquello que daña al sujeto que ama, digamos. Entonces, ese espíritu sacrificial que está inspirado en un Cristo que se crucifica por amor. Esa es la visión, digamos, de Nietzsche. Pero al fin y al cabo un Cristo que también dijo, o un Jesús, para hablar en términos más apropiados, que también dijo el mandamiento, ama al prójimo como a ti mismo. Que también dijo, ahí tu papá tiene una relación bastante, claro, como tú decías, alejada de la iglesia como institución, pero luego no está igual de alejado ni del evangelio, ni de algunas de sus parábolas, y él piensa que efectivamente el liberalismo tiene su correlato en el evangelio hasta un cierto punto. Sin duda, y ahí me viene a la parábola de los talentos, que nosotros en algunos cursos también la hemos presentado, cuando hago estos talleres, donde efectivamente de alguna manera está validado el tema de la responsabilidad personal, ¿no? Me imagino que, bueno, muchos televidentes o youtubers la conocen, y si no, bueno, básicamente es la historia de que él le da diferente cantidad de talentos a diferente gente, a diferentes personajes, y hay uno que recibe uno y lo entierra, ¿viste? Y viene el maestro o el quien sea que entregó estos talentos y lo reprende porque le dice inútil, ¿viste? ¿Cómo no lo hiciste producir? Entonces, claramente hay una relación directa, y eso es algo que nosotros también aprendimos muchísimo, ¿no? Esto de hacerse cargo de uno mismo y no estar pretendiendo que el Estado te solucione todo, y porque te adormece, ¿no? Porque finalmente te adormece, y bueno, tantas cosas que hemos escuchado ahí y que se habla, que generan los gobiernos populistas, en donde obviamente que hay diferentes realidades, hay gente que lo pasa muy mal, pero a veces el remedio es peor que la enfermedad en estos gobiernos populistas, porque termina todo en desastres que además están a la vista. No, sí, eso es lo peor de todo, que no hay un reconocimiento. Mi padre no, Sí. perdóname, mi padre no podía entender que gobiernos internacionales validaran a Fidel Castro, que llegaran a saludar a Fidel Castro reconociéndolo como un líder o presidente o lo que fuera legítimo. Le era inconcebible, ¿no? Y yo ahí me voy a permitir recomendarle a todos los auditores. Yo tuve el honor de conocer a Hugo Matos, que fue uno de los comandantes de la revolución de Fidel, junto con Cienfuegos y el Che Guevara. Y Hugo Matos obviamente inmediatamente empezó a cuestionar a Fidel, y lo mandó preso, obviamente, lo acusó de traición a la patria, y lo metió preso no sé cuántos años, muchos años, y Hugo Matos escribió un libro que se llama Cuando llegó la noche, que lo recomiendo, porque realmente es un libro fascinante. Yo me lo leí en una noche. Genial. Sí, bueno, él tenía una frase también para este tipo de gobernantes que avalaron a Fidel, que era: quien ve cometer un crimen en calma lo está cometiendo, que lo sacó de Martí. Y también respecto al Estado, tu papá tenía pensamientos o cuestionamientos que son poco comunes. Se preguntaba, por ejemplo, ¿qué seguridad tiene uno cuando es el Estado el que crea la inseguridad de lo que uno puede tener? La repito, ¿qué seguridad tiene uno cuando es el Estado el que crea la inseguridad de lo que uno puede tener? Y es algo tan evidente
pero estas ideas no llegan nunca a puerto porque, bueno, la educación, yo ahí hay un tema que tengo muy fuerte que para mí el fundamento de todo, él peleaba entre cultura y civilización, decía que podían haber diversas culturas, pero solo una civilización que era aquella en la que se respetaban los derechos individuales y había igualdad de la ley, rule of law, ese era un ancla potentísima de su pensamiento, pero yo creo que la civilización es posible según también cómo las personas son educadas, y cuando uno lee a tu papá, uno dice, bueno, si los jóvenes tuviesen un ramo de esto, de este tipo de pensamiento, de este tipo de reflexiones, evidentemente que sería bastante más difícil avanzar con el populismo. Yo quería llevarte a otro tema que también puede ser bastante interesante, que es su visión específicamente sobre, porque él compara, ¿no es cierto?, Estados Unidos versus Europa en el fondo. Y ahí es donde él hace una distinción tan fuerte. ¿Cómo ves tú esa división que él hace ahí? En parte también hay que tener una cosa que nos está dando vuelta permanentemente, que es lo de la iglesia, que es, claro, él en algún momento dice en Estados Unidos, donde se escaparon los que en el fondo venían siendo atacados por intolerancia religiosa, ¿no es cierto? Y donde se establece entonces ese derecho a tener la fe y profesar la que uno quiera, ¿no? Sí. Mira, con respecto a esto de Estados Unidos y Europa, volvemos un poco a las revoluciones finalmente. Yo acá tengo un extracto que te voy a leer que él dice, siguiendo con la historia, llegó la Revolución Francesa, considerada como el inicio de la libertad, cuando fue el inicio del totalitarismo, que es la racionalización del despotismo. Por ello, en Francia reinaba la diosa razón, a mi juicio en nombre de Rousseau. Por ello, al respecto, Peter Drucker escribió, tan difundida y tan falaz como la creencia de que la Ilustración engendró la libertad en el siglo XIX, es la creencia de que la Revolución Americana se basó en los mismos principios que la Revolución Francesa y que fue su precursora. En el fondo, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una deriva en lo que él llama el socialismo. Él siempre criticó a Europa y una y otra vez escribía en sus artículos que hace 10 años que Europa no crece, porque tiene un gasto público de más del 50% y dice que eso destruye cualquier economía. Sí, sí. Él fue viendo cómo también se iba produciendo un deterioro, pero en Europa, pero volviendo al punto de las revoluciones, ¿no? Hay otra cosa muy interesante que tiene la Revolución Gloriosa y que después se replica en Estados Unidos, que es que al ponerle un límite al poder del gobernante sobre el individuo, permite que el individuo se afirme en su derecho de propiedad, y esto, dice él, fue lo que llevó a que se produjera la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, hace 200 años atrás, esta otra frase que él también toma de otro autor, pero la repite bastante, hace 200 años atrás vivíamos todos como Jesucristo. Entonces fue la revolución industrial lo que permitió esta abundancia. Dice, se respetaron los derechos individuales, la vida, libertad, propiedad y la búsqueda de la propia felicidad. Los americanos crearon un país inédito en la historia. Madison tiene 2 frases en contra de la democracia, que ahí está hablando de la República norteamericana, que no tiene nada que ver con la democracia. Dice, si los hombres fueran ángeles, no sería necesario el gobierno. Si los hombres fueran gobernados por ángeles, no haría falta ningún control al gobierno. Pero el gobierno es una administración de hombres sobre hombres. La primera dificultad es lograr que el gobierno controle a los gobernados y la segunda es que se controle a sí mismo. Y la confianza en el pueblo es un factor importante, pero la historia nos ha enseñado que no es suficiente y que se necesitan otros medios. Ahí vuelve con Judicial Review. Por eso Estados Unidos se convirtió en la primera economía mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema? Que en el fondo tiene que ver con el límite al poder del gobierno, que es lo que desaparece de la mentalidad de los ciudadanos que apoyan gobernantes populistas, porque quieren que el gobernante se haga cargo de ellos, de todo, ojalá de todo lo que pueda hacer, incluso de la educación sexual de los niños, ¿no es cierto? Y de darles todo lo que necesitan. Termina el gobernante dándoles un pernil, como en Venezuela, no otra cosa, una vez al año en la Navidad, y entonces lo aplauden y le dan las gracias a Maduro. Y en ese esperar que otro te lo dé todo, terminan transando su libertad y terminan
la única igualdad que logran, ¿no es cierto?, es la igualdad en la pobreza. Y ahí hay otro tema que él también aborda, que dice que los Pero únicos... ¿Sí? ni Dale. siquiera ni siquiera igualdad, porque todos estos gobernantes se llenan los bolsillos. Eso es lo Sí, más tremendo, ¿no? Que finalmente es como la aceptación, o sea, yo no conozco ningún socialista, o sea, en la marcha peronista combatían el capital, ¿no? Combatiendo el capital. Yo no conozco socialista que no le guste comer en un buen restaurante, que no le guste viajar en primera clase. Entonces, ahí me viene la frase de la hipocresía, ¿no? Finalmente, hay una hipocresía enorme y el fundamento acá es reconocer, que es lo que mi padre siempre también ponía el acento, que la naturaleza original del hombre, que el hombre es pecador, que, o sea, el tema moral queda en el ámbito privado. Si vos mañana le querés regalar lo que quieras a alguien o querés, es un acto libre de voluntad, pero no puede ser impuesto el ser un buen samaritano. Sin embargo, todos estos políticos, estos administradores del pueblo, viven a años luz del pueblo. Hace poco el guardaespaldas número 1 de Fidel abrió, digamos, viste, que tenía todos los secretos con candado y escribió un libro que por ahí también está, y es interesantísimo los niveles de opulencia que existe en estos gobernantes como Maduro, como Fidel y como muchos otros que a otros niveles, porque tampoco se necesita para tener diferencias con el pueblo, tener como tenía Fidel unos callos con, no sé, delfinarios y helicópteros, o sea, él realmente ya se fue al mundo, no sé, estaba realmente arriba en una película de totalmente súper hombre, ¿viste? Súper, o sí, sea, finalmente se sienten reyes, ¿no? Se sí, sienten reyes. absolutamente. Mm. Ahora, Y lo que lo que pasa es pasa es que que, el adoctrinamiento es muy fácil, meterle a la gente, así como cuando la gente dice, bueno, pero perdón, la luz. Cuando la gente dice, bueno, pero, o sea, Hitler si no hubiera sido apoyado por miles de personas, no hubiera hecho lo que hizo. O sea, o sea, finalmente el lavado de cerebro es muy preocupante. claro, lo Eh, que pasa con Hitler es que, y eso es lo que hoy día preocupa de la situación que va a dejar la pandemia, porque Hitler y la mayor parte de estos ya tiranos, digamos, extremos, que no fue el caso de Cuba con Fidel Castro, pero emergen en un momento de crisis económica muy fuerte. No nos olvidemos que los alemanes venían de la Primera Guerra y luego vino la crisis del 30, que eso ya reventó. Entonces cualquiera que pusiera orden y que fuese capaz de transformar a la sociedad en un ejército que permitiese que cada familia tuviese de nuevo un plato para comer al día, era un héroe. Entonces, y eso Hitler lo hizo, ese fue el problema, que él después, de alguna manera, perdió absolutamente el rumbo. Ahora, hubo dos cosas que tocaste en tu intervención que me gustaría rescatar. Primero, eso de que tú dices que tu papá tomaba de Hume, que es que a los seres humanos hay que tomarlos como lo que son, digamos, y no puedes inventar un tipo de gobierno o una forma de distribución del poder que suponga que son ángeles ni demonios, porque no son ni lo uno ni lo otro. Él en eso iba muy de cerca con los Founding Fathers. Y efectivamente lo que él critica del totalitarismo, y por eso este nuevo hombre, es que siempre se está posicionando o siempre está proyectando una posibilidad de mundo que es este paraíso, a través del cual se construye el infierno, porque no se hace cargo de lo que es el ser humano, o sea, parte de una idea totalmente equivocada. Y la otra, y el otro asunto que tu papá también tocaba mucho, y que eso yo creo que está influenciado también por Ayn Rand, es que no hay virtud donde está prohibido pecar, donde la virtud es obligatoria.
Digamos, si los gobiernos siempre han fracasado en la posibilidad de transformar a los hombres, a los seres humanos en adalides de la virtud y en representantes y encarnación de la virtud. Y donde lo han intentado, virtud cual esta sea la pura raza, sea todo el proletariado igual que comparten y viven en esta utopía, cada cual según su necesidad, de cada quien según su capacidad, sea de lo que sea, siempre terminan solamente destruyendo al ser humano, no logran otra cosa, digamos. Entonces, ahí hay un peligro enorme, ¿no? Es que esa es una responsabilidad individual. Claro. La evolución, digamos, espiritual, o como quieras llamarla, es una decisión individual y no puede ser regulada. Lo que sí se debe regular es cuando vos pasás a llevar a un otro, digamos, ¿no? Acá está una frase que dice: si la naturaleza fuera pródiga y los hombres generosos, la justicia no tendría razón de ser. Así es. En Así fin. es. Sí, y bueno, hay el otro tema también que es bien interesante, es como él justamente va abordando la filosofía y los orígenes de uno podría decir, de este privar desde la filosofía al ser humano de su libertad. Eso también lo tiene mucho Hannah Arendt. De hecho, él cita a Hannah Arendt en una de sus intervenciones. Y esto tiene que ver con hablar de procesos históricos frente a los cuales el individuo no tiene nada que hacer con su libertad, que eso es Hegel, ¿no es cierto? O sea, la historia va transcurriendo en el conflicto y con independencia de lo que decidan los individuos, digamos, va a haber un proceso donde desaparece el individuo como el creador o el co-creador, por último, condicionado y todo lo que pueda haber, pero de su propia realidad. Entonces es donde emerge este totalitarismo, que además tiene una característica bien especial si es que lo analizamos a la luz de lo que estamos viviendo hoy con los confinamientos. Y me lo hacía notar mi hijo mayor en una entrevista que me dio el domingo, que es que estos totalitarismos siempre tuvieron este carácter cientificista. Supuestamente había algo de científico en que se iban a acabar las clases, en que la historia iba a producir la extinción de clases. Había algo científico en que la naturaleza iba a terminar por eliminar a razas decadentes, en el caso del nazismo. Habría algo científico en decir, se quedan todos encerrados y no sale nadie más, digamos. No quiero ponerlo al mismo nivel, el problema es ¿cuánto podríamos mirar en el tiempo hacia atrás lo que se hizo hoy y decir, agarrarnos las mechas y decir, ¿cómo es posible que hayamos hecho esto, que hayamos encerrado a la gente sana, digamos, ¿no? Entonces, estoy tomándolo en ese sentido. ¿Y quién lo hizo? El gobierno. Ahora, los gobiernos tienen una legitimidad para eso, y por eso es que para tu papá la popularidad es la puerta de entrada a el totalitarismo. O sea, la popularidad y en un contexto de democracia de masas es lo que hace que finalmente se tenga un poder tan absoluto, tan concentrado, que se pueda violar sistemáticamente los derechos de los individuos. Así es. Y lamentablemente pasa en demasiados lugares. Por suerte, Uruguay parece que se está encendiendo una lucecita. Ayer vi una entrevista que le hicieron al presidente uruguayo en Argentina, un periodista muy reconocido que se llama Alfredo Leuco, y nada, impecable. La verdad que muchos argentinos están pensando en emigrar. Porque... Bueno, también hay otros que quieren la secesión. Y sí. Sí, porque sí, no se pueden ir todos a Uruguay. Sería tremendo, ¿no? No. Bueno. Además que los que emigran a Uruguay no tienen que llegar a estar a perder Uruguay. Claro, también tiene ese otro problema, digamos. Bueno, el presidente dijo: los recibimos con los brazos abiertos. ¿Quién sabe? En definitiva, nada, es realmente increíble que estando tan cerca Uruguay y Argentina, y siendo países tan cercanos, haya diferencias tan grandes en no sé, en la idiosincrasia, en cómo se resultan las cosas. Bueno, y eso nos lleva al tema del sistema, que tu papá lo ponía también permanentemente, que está vinculado al rule of law, al Estado de Derecho. Él decía que no hay que criticar a la ética, o sea, digamos, a la gente, digamos, y su propia moral individual de cada uno, sino que hay que discutir la ética del sistema.
¿qué tan justo es ese sistema como estructura institucional? Tu papá le ponía muchas fichas a las instituciones existentes. Sí, bueno, yo me acuerdo perfectamente. Mira, en Argentina, volviendo a mi país, que critico mucho después de tanto tiempo, vos tenías los discos, por ejemplo, para mí de chico, los discos pares eran estaban de decoración, porque Argentina es un país donde las leyes se hacen para no ser cumplidas, ¿viste? Entonces, finalmente, el sistema, de vuelta, condiciona el comportamiento, ¿no? O Así sea, es. cuando yo era chico, me acuerdo perfecto, mi padre vivió muchos años en Estados Unidos, bajar la ventana, tirar un papel, inconsciencia total, estoy hablando del año, no sé, 75, yo tenía 10 años, 9 años, pero un reto, es que como si hubiera, no sé, incendiado la casa. ¿Cómo se te ocurre, chico? Con su tono cubano, porque él no concebía, ¿me entendés? Porque él había aprendido ciertas cosas en una cultura donde, y entonces efectivamente el sistema ayuda al comportamiento de las personas, ¿no? Sí, así Eh, es. Pues de ahí que él dice, no hay libertad sin ley y la ley no puede violar los derechos humanos. Uno podría decir que esa era la máxima de tu padre y que efectivamente es donde debiésemos de poner siempre los esfuerzos. O sea, a él no le gustaba el término bien común, y yo estoy de acuerdo con él porque él decía, nadie sabe lo que es el bien común tiene que ser algo ex post, es un resultado, no es un a priori, no es algo que uno imagina antes, porque cuando uno lo imagina antes, entonces lo que uno tiene es a los gobernantes diciéndote cuál es el bien común que nunca se va a alcanzar. Ahora sí uno podría abrazar una idea de bien común que estuviese vinculada al fortalecimiento y la existencia de instituciones de la rule of law, del Estado de Derecho, y ahí que están a la base de la República, y uno podría decir, ese es el bien común. El bien común es que existan estas instituciones que permitan a cada persona ser lo más libre posible, dadas las condiciones que, digamos, no son limitantes porque estamos insertos en la naturaleza y somos seres humanos, digamos, no somos dioses viviendo en el Olimpo, ¿no? y bueno, en el nombre del bien común se han hecho atrocidades. Así que eso es nuevamente una frase bonita y de vuelta, creo que la libertad es, como decía mi padre, ¿no? Es preferible estar muerto que no tener libertad. O sea, a ese nivel llegaba y obviamente, de nuevo, o sea, él, si bien no sufrió a Fidel Castro, lo vivió, lo sufrió de lejos, y creo que realmente se convirtió a lo largo de su vida en su foco principal, en hablar de estos temas y de la libertad, y por eso se convirtió en este intelectual de ratón de biblioteca, como yo le digo, que leía, tenía 4 libros en su mesa de luz siempre, y era este fundamento que en ese sentido es tan compartido por mí, más allá de, como te dije en un principio, yo no soy un estudioso de estos temas para nada, pero comparto plenamente y tengo heredé este espíritu de ser libre, y por eso probablemente casi creo que nunca fui empleado, siempre me las ingenié por mí mismo, me convertí, y no es fácil además, porque además la gente cree que, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota muy divertida, porque yo iba, en una época estaba desarrollando todo este tema de conexión rítmica y trabajando con gente, y que ya no es la música, sino son la contadora y el marketing y los impuestos y los chicos que trabajan con vos, que sos el jefe y que tenés que ser justo. Y me sentía un recontra mini empresario, un artista. Vos sabés que una banda de rock es una empresa también, da Claro. trabajo, hay veces que, entonces, hay como muchas ideas o conceptos que están como estigmatizados, como la palabra empresario, por ejemplo. Entonces yo iba en el auto y escuchaba en algún momento, hace un tiempo, varios años ya acá en Chile,
en una radio acá a un tipo que estaba hablando en una radio que hablaba sobre que había que pelar bien el chancho, decía, ¿no? Que había que pelar bien el chancho y que qué sé yo, que cómo podía ser. La famosa frase de hay que distribuir bien la riqueza, como si somos un país rico, qué sé yo. Entonces, y yo venía, ¿viste? Y hablando de los trabajadores y de los empresarios, ¿viste? Como si los empresarios no trabajaran. Claro, ¿Me entendés? Porque claro. yo abogo a que los empresarios se pongan empresarios trabajadores, por lo menos, ¿no? Sí, Porque sí. está lleno, el 60% de las empresas de este país son mini empresas y sabés cómo trabajan, cómo laburan, como decimos nosotros. Bueno, pero cuento corto, dieron el teléfono y yo lo llamé al tipo porque estaba indignado con toda esta cuestión que andaba transmitiendo y cara de palo le pregunté, oíme, ¿vos cuánto ganás? Hagamos una cosa. Entonces se ofendió, ¿cómo me vas a preguntar eso en vivo? No, bueno, pero digamos que, imaginemos que vos ganás X plata, qué sé yo. Bueno, ¿estarías de acuerdo en que te saquemos el 25% para repartírselo a... ¿Cómo me decís eso? Y nunca lo puse como en un aprieto en el fondo, ¿no? Porque es muy fácil repartirlo de otros, ¿viste? ¿No? Que eso es lo que hacen los gobiernos finalmente, ¿no? Como que reparten, porque los gobernantes no generan riqueza. Los Así es. gobernantes, y otra cosa que ahora me permito decir, y ya que está esta tribuna, qué sé yo, ojalá que los políticos sean conscientes de que una muestra de bien común sería tipos que tienen un trabajo que si lo hacen más o menos nadie los echa, si lo hace, porque vos cuando trabajás en una empresa tenés que rendir, tenés metas, pero en la política, y sin embargo las platas que ganan son siderales, siderales. Y me parece que podrían mostrar una preocupación por el bien común, porque, no sé, con el sueldo de uno de esos personajes gana, no sé, viven 15 familias chilenas, por ejemplo. Entonces, Claro. si vamos a distribuir, distribuyan su No, es que en sueldo. ese caso que nos devuelvan lo que es nuestro, porque ellos no están generando nada en su quehacer. Y eso también lo veía muy bien tu papá respecto del mundo político y de lo que era del funcionamiento del Estado. Y de ahí es que él pusiera su... yo invito a los libertarios que vean esta entrevista que revisen ese camino, porque es un camino muy razonable, el de el aristotélico, él no criticaba tanto a Aristóteles y a Platón, yo también criticaba mucho a Platón, eh, por su tendencia al totalitarismo, pero él en Aristóteles veía esta diferencia, ¿no es cierto?, entre democracia y república, y yo creo que va a ser bueno empezar a recuperarla, porque donde hay que poner las fichas y defender es donde tu papá lo estaba diciendo, para no tener democracias que son tiránicas o tiranías que son democráticas. Marcos, hemos cumplido con el tiempo. No sé si quieres agregar algo más, quieres invitar a nuestros telepensantes a alguna última reflexión sobre tu padre, de sus frases, de su... No, yo quiero agradecerte y decir en nombre de mi padre, que en algún lugar está y probablemente sepa de esto, quién sabe, decir que él amó la libertad y no solo habló de política, sino que cantó, que escribió poesías y que nada, y que la vida hay que vivirla con pasión y que nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos y ojalá todos quieran y deseen y anhelen tanto la libertad como la anheló él para, nada, para hacerse responsables y ser gente que aporta y que no está esperando que y le que den. logra seguir ese camino, el camino de la búsqueda de la felicidad. Tu papá decía una última frase que me gustaría regalarles antes de despedirnos a quienes vean esta entrevista. Decía que las pasiones no se corrigen por la razón, sino por pasiones más fuertes. Entonces, dos ideas con las que me encantaría dejarlos a todos es, la primera,
el clásico problema que tiene el relato libertario de ser extremadamente racional, ¿no es cierto? Y por lo tanto perder, como dicen, relato mata al dato, perder frente a los datos, en el uso de datos, digamos, y de la realidad, perder frente al poético relato de la izquierda. Bueno, la pasión por la libertad hay que vivirla, Concho. El hecho de que tu padre, de que tú, yo también tengo mis lados B, digamos, ¿no? Seamos amantes de la libertad, nos lleva a descubrirnos a nosotros mismos, a encontrar también ese camino hacia la felicidad en nosotros mismos. Y a mí me gustaría también mostrarles otra cosa. Han oído a Marcos, ¿no? Hemos estado conversando con él acá desde el Centro de Estudios Libertario Virtual durante ya una hora. Y Marco tiene el espíritu se nutre, el espíritu se nutre en la experiencia, el espíritu se nutre en el diálogo. No es necesario que cada uno se lea 30.000 libros y sea ratón de biblioteca, y si no se supo la última frase que dijo Ayn Rand, se sienta que no da el ancho. Claro que, por supuesto, es importante irse nutriendo, y donde no haya un papá o una mamá dialogando, buscar otras fuentes. Pero lo más importante es vivir el espíritu de la libertad, lo más importante es ser en ese camino hacia la búsqueda de la felicidad, y creo que retomar la idea de que las democracias pueden ser tiránicas, y ahora en Chile estamos empezando a vivir un proceso de esa índole, o peor aún, que las tiranías pueden ser democráticas, porque hay un pequeño matiz entre una situación y la otra, es fundamental. Así es que te agradezco, Marcos, infinitamente que me hayas presentado a tu padre. He disfrutado y seguiré disfrutando cada una de sus clases. Él explica, lo pueden buscar en YouTube, explica a Hume, a John Locke, tiene clases de historia, Adam Smith, a Hegel, a Kant. O sea, de verdad es de una riqueza que los dejo invitados a buscar. Y quisiera terminar con las palabras de un hermano de Marcos que dijo cuando despidió a su padre el día que se murió, dijo: fue intelectualmente honesto como pocos, nunca midió el costo-beneficio al expresar sus ideas, las desarrollaba y punto, para el que quisiera escucharlas. No le importaban los títulos y honores, no le gustaba que lo llamaran doctor, ni alardeaba de haber sido diputado nacional, esto o aquello. Bastaba Armando Rivas. Y aquí le hemos rendido entonces su homenaje en esta entrevista desde el Centro de Estudios Libertarios. Muchas gracias, Marcos. Quedan todos invitados para revisar la obra de este gran pensador, Armando Rivas. Que estén muy bien. Gracias, Vanessa. Chao, Marcos. Muchas gracias a ti.